Vamos a abrir la palabra en el capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 14. El poder de una vida que se consagra. El poder que conlleva la consagración. Vamos a hablar de la consagración en esta tarde, de consagrarnos. Y aquellos que lo estaban haciendo, poder hacerlo aún más. Aquel que esté limpio, vea de limpiarse aún más. Amén. Hay un poder detrás de una vida que se consagra. Un hombre consagrado es el vehículo que Dios va a usar para poder pasar con su mayor esplendor. Cuando una persona no se quiere consagrar, no anhela la consagración, sencillamente el Señor no puede pasar. Dice la Biblia que de una fuente no puede surgir agua dulce o agua amarga. De un árbol yo voy a obtener los frutos y conforme al fruto va a ser ¿quién? Ese árbol. Hoy quiere hablarnos el Señor a nuestras vidas. Me sorprendí en la tarde porque el apóstol me llama, me habla y el Espíritu del Señor me trae este tema. Y yo digo, no es casual que se empiecen a ordenar los días de oración en la mañana y en la tarde. Yo me gozaba y yo le decía, ¿cómo tienes todo en control? ¿Cómo tienes todo en control? Se nos habló y se nos profetizó que íbamos a subir a otro nivel. Amén. Ese mayor nivel va a requerir una mayor exigencia de nosotros. No es que vamos a subir a un nivel trayendo la vida o las costumbres que veníamos arrastrando. Yo creo que el Señor quiere que hagamos un análisis hoy y subamos a un nivel de consagración mayor. ¿Sí, amén? ¿Cuántos anhelan consagrarse? Levante su mano. Consagrarse es dedicar su vida al Señor. Consagrarse es dedicarme al Señor, dedicar mi vida. Cuando un canal está impuro, él no va a poder pasar. Entonces, si yo soy un árbol de justicia plantado, yo tengo que saber que mis frutos tienen que ser frutos de justicia. ¿Sí, amén? Los 5 aspectos para la consagración. Si usted está anotando allí, número 1, la base de la consagración. La base de la consagración, vamos a estudiar algunos puntos en esta tarde, pero la base de la consagración es saber, diga fuerte conmigo, que Dios nos compró. Fuerte dígalo, que Dios nos compró, que tengo un dueño, que hubo alguien que pagó un precio por mi vida, que yo ya no me pertenezco a mí mismo, sino que yo le pertenezco a aquel que compró mi vida. Para que una vida se llegue a consagrarse, tenemos que saber que existe una base bíblica. Hay una base, hay una verdad bíblica para apoyar esta verdad en cuanto a que somos llamados a consagrarnos. A que no es una opción más que yo me consagre o no. Que yo me consagre o no va a traer como consecuencia, supongamos, una vida doble. La consagración es radical.
La consagración nunca puede ser a medias. Es como cuando uno va a la ducha y dice, bueno, voy a duchar cierta parte del cuerpo, cierta parte no. Es inapropiado, no es así. La consagración tiene que ser radical. La palabra es contundente cuando a mí me dice, o yo le sirvo a un Señor, o yo le sirvo a otro. El apóstol Buzo siempre, cuando enseña de paternidad, él dice, o tengo un padre llamado Dios, o tengo un padre que es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Donde yo no encuentro que no hay grises, que no hay un término medio. Así que yo quiero conquistar, yo quiero lograr, yo quiero vivir un evangelio de conquista de verdad. ¿Sabe cuál era el sello de aquellos primeros cristianos? La consagración. Era gente consagrada. Era gente que no tomó el evangelio como una moda o un estilo de vida solamente. Era la vida de ellos. Y digo estilo de vida porque puede haber muchos estilos de vida. Así que en ellos no hubo opciones. Fue su vida. Y encontraron en la consagración el mayor deleite. Y encontraron que cuanto más se consagraban, más Dios los respaldaba con milagros, con prodigios, con maravillas. Y encontraban que cuando ellos más se consagraban, más se entregaban, más eran puros, más se limpiaban, el poder de Dios podía fluir de una manera poderosa. ¿Quieres afectar tu casa? ¿Quieres afectar a tus hijos? ¿Quieres afectar a tus compañeros de trabajo? ¿Quieres afectar a una sociedad en donde dice la Escritura que está aclamando la manifestación de los verdaderos hijos de Dios? Están aclamando la manifestación de los verdaderos, de los consagrados, de los que son de una sola estirpe, de un solo corte. Que muchas veces nos encontramos en esa dualidad de un pensamiento o de un accionar, donde la gente puede hasta juzgar y criticar nuestras acciones y decir, yo no veo un cristianismo radical. Lo que va a impactar nuestras sociedades, lo que va a impactar nuestras naciones, como pasó en aquel tiempo, y como pasó en la historia, y como está pasando hoy en el resurgimiento, o en la restauración de lo que es la paternidad. Es una vida que se consagra. Es una vida que no está dispuesta a vivir en la forma del mundo. Es una vida que cada día va al altar en la madrugada. Le dice, examíname, escudriñame. Vengo al altar para que me purifiques. Es una vida que aborrece la mentira, que aborrece el engaño, que aborrece la crítica. Que se alinea a la frecuencia de Dios para amar lo que Él ama y para aborrecer lo que Él aborrece. Si ese es el estado o si esa es la meta que tiene, yo puedo darle gloria a Dios y saber que en los próximos días nuestra ciudad va a ser sacudida, nuestra nación va a ser sacudida y gente va a poder proclamar lo que proclamaban en aquel tiempo. Estos han venido aquí, estos que trastornaron al mundo, ahora están entre nosotros. ¿Sí, amén? ¿Usted lo quiere? ¿Usted lo anhela? Yo anhelo consagrarme cada día más. La base de la consagración es que Dios nos compró. El motivo de la consagración es el amor de Dios. El significado de la consagración, diga conmigo, un sacrificio. Ser un sacrificio. El propósito de la consagración, trabajar para Dios o laborar para Dios. Y 5, el resultado de la consagración, abandonar nuestro futuro. Es que los planes que teníamos cuando estábamos en la vieja vida ya no tienen poder sobre nosotros. Abandonar ese futuro de dolor, ese futuro de cosas del mundo, para hacernos uno con el pensamiento y el futuro que Dios tiene para nosotros.
En esta tarde vamos a tomar 3 puntos. La base de la consagración, entonces, Dios nos compró. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1. Gloria a Dios. Dios nos va a confrontar en esta tarde. ¿Usted quiere que el Señor le confronte? Quizás su carne no quiera. Pablo mismo decía, con el cuerpo pretendo hacer una cosa, mi mente quiere amarte. Pero que en esta tarde nosotros nos acerquemos con ese corazón que quiera decirle, Señor, usa mi vida. Quiero ser un canal de bendición para otros. ¿Sí, amén? Leemos. Verso 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea, nos llama a un alto y decir, tengamos cuidado, que Él juzga sin acepción de persona. La Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Entonces, conducirme de una manera santa o consagrarme es un requisito fundamental para verle. Consagrarse es decirle, yo me entrego, yo te amo y yo me entrego. Consagrarse es casarse con Dios. Es hacer una alianza de pacto con Dios. Consagrar mis ojos, consagrar mis labios, consagrar mis oídos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, ahí está, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, diga fuerte conmigo, con la sangre preciosa de Cristo. O sea que Él me compró no con cualquier precio, sino el pago, lo que Él tuvo que pagar para que yo hoy pueda disfrutar de esa gracia, de esa redención, fue verlo a su Hijo morir en esa cruz, fue verlo derramar la sangre en ese madero. El precio de que hoy estemos aquí reunidos, el precio de hoy estar abrazando una salvación tan grande, fue ver a su Hijo colgado en ese madero, hecho maldición por tu vida y la mía, sin merecerlo. ¿Será entonces serio o importante el hecho de que yo tenga que consagrarme? El hecho de que yo tenga que corresponder a esa paga. Yo no me pertenezco más, yo le pertenezco a Él. ¿Sí, amén? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que ¿sobre qué base tenemos que consagrarnos al Señor? Diga conmigo, sobre la base de que Él me compró.
Yo tengo que saberlo eso. Yo antes tenía un dueño, un usurpador, pero yo fui trasladado a otro dueño. Cuando uno compra una propiedad y cuando uno pone todo el dinero de lo que vale esa propiedad, es legal que yo quiera habitarla. Es legal que yo quiera habitarla, hacerle las modificaciones que yo quiera. No es legal que venga el dueño anterior a querer tomarla nuevamente porque ya fue comprada. Bueno, así es Dios con nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué en el mundo te va mal? ¿Sabes por qué estás renegando? Y yo le estoy hablando ahora a gente. Y el Espíritu de Dios está hablándole a gente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy te está hablando el Señor. ¿Sabes por qué no te están yendo las cosas como tiene que ser? Porque pretendes vivir una vida a dos aguas. Pretendes beber agua dulce y agua amarga de una fuente que solo tiene una sola especie, o es agua dulce o es agua amarga. Pretendes estar en la iglesia anidando cuestiones del mundo todavía. Pretendes amar al Señor y cuando sales de este lugar, corres para hacer aquello que sabes que al Señor le desagrada. Y en una idea del diablo. Decir como, total, la gracia me va a sostener de nuevo. ¿Por qué digo una idea del diablo? Porque es jugar con Dios, es tentarlo. Es ponerme en el lugar de Dios. Dice su palabra, tendré misericordia con aquel que yo quiera tener misericordia. Yo no puedo ponerme en el lugar de Dios y pretender que como Dios es misericordioso, seguir jugando con los pecados internos, seguir jugando con las costumbres que yo sé que tengo que dejar ya. Y ponerme en el lugar de Dios y hasta autojuzgar mi vida y decir, bueno, Dios me va a perdonar de nuevo. ¿Quién nos ha hecho creer eso? Una cosa es venir arrastrado, humillado y decirle, Señor, perdóname. Es esa gracia poderosa que nos lleva, nos atrae. La gracia, como dije el domingo pasado, la gracia siempre te va a llevar al propósito, siempre te va a devolver al propósito. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 20. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es esa voz preciosa que te habla, que te insta a modificar, a cambiar. Está en nosotros a callar esa voz. Y de una manera como porfiada, seguir insistiendo en la vida de pecado. A callar la voz del Espíritu Santo, que es como una alerta en cada instante. Primera de Corintios 6:20 dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Diga fuerte, son de Dios. Vuelvo a repetirlo, dice, porque habéis sido comprados por precio.
por precio de sangre, leímos recién. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe que cuando ellos en el capítulo 12 del libro de Éxodo comieron la Pascua y vinimos viendo en la enseñanza de domingo tras domingo cómo esa Pascua tenía a tipo de lo que era la salvación? Comieron ese cordero allí, cada familia. Recuerda, tomaban la sangre, manchaban los dinteles, el ángel de la muerte pasaba de largo allí. El cordero representaba esa redención. Pero el capítulo 13 nos lleva a una etapa de la consagración. En el capítulo 7 consagraron a los primogénitos. Y eso nos habla de que la salvación, el paso que le sigue a una vida que salva, es la consagración. Yo no puedo pensar yo no puedo disociar salvación y consagración. Yo no puedo decir la consagración es para el apóstol Buzo o para los ministros o para gente muy santa. No es así. La consagración le sigue, es el paso que sigue a la vida que entra en salvación. Cortar con la carne. Ponernos en las manos de Dios. ¿Sí, amén? La pregunta es, ¿de dónde nos compró? Para saber, para tener claro el pensamiento. ¿De dónde me compró? Está bien, el precio fue su sangre, pero ¿de dónde me compró Dios? ¿Del dominio de Satanás? ¿De la esclavitud del pecado? ¿Del mundo? La respuesta es no. Porque Satanás, el pecado y el mundo no son dueños de nada. El dueño de todo es Dios. Y sígame en el pensamiento. Satanás, el pecado y el mundo usurpa una vida. Usurpa una vida. Pero la idea de Dios no es que estés ni con el mundo, ni con Satanás, ni con el pecado. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para ser la habitación de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que ¿de dónde entonces nos compra? Satanás, el mundo, el pecado, por medios ilegales usurpan nuestra vida. La respuesta es Gálatas 4:5. ¿De dónde me compra entonces? Leamos. El único justo es Dios. Dice así: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La respuesta es, ¿de dónde me compra? Me compra de estar bajo la ley. Cuando pecamos y caímos, no solo quedamos bajo el dominio de Satanás, del pecado y del mundo. Lo principal de todo fue que ofendimos la justicia de Dios. Transgredimos su ley. Y como pecadores caímos bajo la ley de Dios. Fuimos guardados y retenidos por esa ley. Pablo dice, cuando no estaba la ley, pero cuando vino la ley, ahí está. Cuando una vida está en pecado, cuando una vida está en el mundo, o cuando una vida está bajo Satanás, y la palabra viene a la vida,
Solo dos cosas: o quedo preso o soy libre. Él me compró de estar debajo de esa ley que decía que la paga del pecado era, muerte. Así que lo que yo merecía por estar en pecado era la muerte. El precio era la sangre inocente. Entonces, Él pagó ese precio. Él pagó el precio por tu vida y por la mía de estar bajo esa ley que nos descalifica, que nos descalificaba, no rendíamos. Pero Él lo hizo por nosotros. Su gracia, su misericordia. En el momento de aceptarlo a Él hubo una transferencia de estar bajo esa ley a estar en las manos de Dios. Entonces es por derecho de propiedad que Dios tiene sobre nosotros, o que Dios quiere que nosotros nos consagremos. El punto número 1 es saber que Dios nos compró. Y el hecho de consagrarnos es porque Él tiene total dominio sobre nosotros. Porque Él pagó un precio. ¿Sí, amén? ¿Me doy a entender? Yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta tarde. Punto número 2, el motivo de la consagración. El motivo de la consagración es el amor de Dios. Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No solo la base, sino debemos tener el motivo, que es su amor. Una base sin el motivo queda como fría, queda como que por obligación tengo que hacerlo. Pero Dios es perfecto. Él nos da la base, que es que Él nos compró, pero no nos da la obligación de seguirle, sino que nos muestra su amor. El motivo de consagrarnos o de casarnos con Dios es poder contemplar su amor por sobre todas las cosas. No hemos visto un amor igual. No hemos visto una acción igual. Por amor de tu vida y de la mía, entregó lo más preciado, que era su Hijo. Si le hubiera comprado una silla o una mesa o una cosa, podría proceder a usarlas como Él quisiese. Pero lo que Dios redimió no son cosas, sino son personas. Vivientes, con mente, con emoción, con voluntad. Así que aunque Él quisiera poseernos, puede que nosotros no estemos en el anhelo de dejar que Él nos posea. El creador de todo, el dueño del universo, el que pagó el precio, no quiere que seamos como una máquina, sino que quiere que respondamos por amor a su nombre. ¿Por qué quiere que nos consagremos? ¿Por qué quiere que guardemos un vínculo, un pacto
Por amor, diga, por amor. No por obligación. Ay, cuando la vida en Dios es por obligación, qué pesada se vuelve. Qué tediosa, qué sin vida se vuelve. ¿Ha visto a gente así? ¿Ha visto a gente que se ha vuelto mecánica para con Dios? Que hace las cosas mecánicamente, que ya no la hace por amor. No puede ver el amor de Dios. Gloria a Jesús. Aun cuando Dios tiene el derecho legal y la base para poseernos, puede ser que nosotros no tengamos el deseo de dejar que Él lo haga. Por lo tanto, cuando Él desea que nos consagremos, escuche, Él debe conmover nuestro corazón. Levanta tu mano y cierra los ojos y haz una oración conmigo. Y habla con el Señor para que el motivo de tu consagración, en esta tarde vamos a pasar aquí al frente y vamos a renovar el pacto y vamos a hacer un pacto de consagración. Pero que no lo hagas porque alguien te enseñe desde aquí al frente. Que no lo hagas por el hecho de saber que Él te compró por precio solamente, sino que lo hagas por el hecho de contemplar el amor que Él tiene para con tu vida y para con tu familia. Padre, mira las manos que están levantadas en esta tarde. Y hacemos un alto en la enseñanza para rogarte, Espíritu Santo, motívanos a consagrarnos. Pero que ese mayor motivo sea revelarnos tu amor. Trae a nosotros una percepción de tu amor. Vuélvenos a la cruz. Vuélvenos a contemplar la cruz. Y poder contemplar ese sacrificio. Y poder verte allí pagando un precio. Que cuando yo coma el pan y beba la copa en la cena, siempre traiga a memoria ese sacrificio, esa vida que fue entregada por amor de la mía. Levanta tu mano y pídeselo. Que tengamos una percepción de tu amor para con nosotros. Porque tu palabra dice que tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra constriñe en el griego es torrentes de agua. Así es su amor. Así está dispuesto a derramarse con aquel que le abre su corazón, con aquel que se entrega, con aquel que le dice, acá estoy, acá está mi vida, acá vengo para humillarme. Yo no vengo por los méritos humanos, yo vengo por los méritos del único que pudo pagar un precio. Acá estoy, que esos torrentes de agua que simbolizan tu amor vengan hoy a mi vida y me llenen. Y me hagan poder verte.
Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esas palabras, las misericordias de Dios, también aluden al amor de Dios, aluden a los torrentes de Dios, a los torrentes de aguas, a ese amor inmensurable, a ese amor sin medidas, a ese amor que no es humano. Así que el amor de Dios es el motivo de nuestra consagración. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y traigo a ejemplo como un matrimonio. Un matrimonio no solo se basa en la ley o en la base de la ley de que uno firma, sino que la base de un matrimonio firme, estable y longevo es ¿qué? Fuerte dígalo: el amor. Es el amor. Y a eso quiere que hoy el Señor, nosotros, cuando vengamos aquí al frente, a hacer un pacto con Él. Un pacto de consagrarnos. Un pacto de cortar con la carne y de consagrarnos hoy delante de su altar. No solo por el hecho de entender por la palabra que pagó un precio por mi vida. No le voy a responder porque es mi dueño solamente, sino le voy a responder porque me ha manifestado su amor. Como un matrimonio. Ahí terminamos. ¿Usted ha sido partícipe o ha conocido el amor de Dios en su vida? Levante su mano, a ver. Qué bueno, gloria a Dios. Lo tercero y lo último que vamos a desarrollar en esta tarde, el significado de la consagración. Diga fuerte conmigo: ser un sacrificio. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El poder de un hombre que se consagra. Usted ni se imagina lo que Dios está hablando en esta tarde. Usted ni se imagina lo que Dios va a hacer con tu vida después de esta enseñanza. Porque no es solo el hecho de saber que Él pagó un precio por mi vida. No es solo el hecho de ver su amor y de contemplar y que por eso yo me consagro. No. El mayor beneficio es saber que mi vida, al entregarse como un sacrificio en muerte, la vida del eterno pasará. Y cuando estés ante tu casa, y cuando estés ante tu familia, y cuando estés ante esta sociedad, y cuando la gente del Evangelio cambia, recorren los lugares, gente que se consagra, gente que va en un sacrificio vivo, santo, agradable, la vida del poderoso, la vida indestructible, la vida incontaminada, la vida que sana, que salva, que liberta, fluirá a través de ellos.
y salvación vendrá. Yo valoro tanto una vida que quiere consagrarse. El diablo le teme a un hombre que quiere consagrarse. El diablo no le teme a un predicador elocuente. El diablo no le teme a alguien que osa de saber tanto. El diablo tiembla. El infierno tiembla cuando un hombre y una mujer deciden por amor consagrarse, deciden, anhelan por amor presentarse como un sacrificio vivo, santo, agradable. Si ese es tu anhelo, que se escuche tu aplauso en el cielo. Yo levanto mi mano y profetizo en el nombre de Jesús que a partir de este día todos van a consagrarse, todos vamos a subir a un nivel superior. Y todos donde vayan, cuando hablen tu palabra, tus torrentes fluirán, tu vida recorrerá cada lugar en el nombre de Jesús. Tu consagración es el canal para que la gloria de Dios pueda pasar. No hay otro paso. No esperemos otra cosa. Si usted se quiere consagrar, Dios va a poder pasar. Póngase de pie en esta tarde. Le damos la gloria al Señor. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable, el verdadero culto racional. No os conforméis a este siglo, sino ser renovados nuestro entendimiento. Amén. Por medio de la renovación de nuestra mente, una vida consagrada no va a pasar desapercibida por esta tierra. Un hombre o una mujer, y te lo digo en el nombre del Señor. Y te llamo y te alerto en esta hora y te animo. El mayor impacto va a venir por gente que hoy toma la determinación de consagrarse.